Bienvenidas a todas y todos a una nueva cápsula de entrevista expertos Junji. Continuamos con esta serie de entrevistas dirigidas a abordar la salud mental y también los cuidados de los adultos responsables y los trabajadores que durante este último tiempo han atravesado y hemos atravesado un periodo tan impactante y tan difícil como ha sido esta pandemia. Y para hablar sobre este tema, vamos a cruzar el país nuevamente para encontrarnos con María Antonieta Guzmán Polidori. Ahí después me va a decir si lo dije bien. Ella es psicóloga y es también profesional de la sección de Clima y Seguridad Laboral de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas de la región de los Lagos. Antonieta, muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros y abordar este tema tan interesante junto a todas las educadoras y familias que sabemos que se empiezan a conectar poco a poco a nuestra transmisión. ¿Cómo estás? Muy bien, Beatriz. Buenos días a todos los que se están conectando. Sí, Antonieta, agradecerte una vez más que estés en esta oportunidad. Yo creo que este es uno de los temas que más repercusión ha tenido desde que inició la pandemia, ¿no? El cómo consolidar y poder conciliar ya sea el teletrabajo y la familia en una rutina en la que estábamos acostumbrados a separar estos dos mundos, teníamos muy claros nuestros horarios, las definiciones de los espacios y de repente, de un momento a otro nos llega esta crisis sanitaria que nos cambió a todos la vida. Y en ese sentido, preguntarte qué debemos tener presente para conciliar de la mejor manera el espacio familiar y laboral de teletrabajo, porque si bien se han ido levantando algunas cuarentenas, algunas regiones, ciudades y comunas han pasado periodos de transición, tenemos para rato y yo creo que ahí, en ese sentido el teletrabajo, por ejemplo, vino a instalarse un ratito más por lo menos. Bueno, Beatriz, interesante tu pregunta, porque tenemos que partir de la base que la situación actual que estamos viviendo ha generado bastantes cambios en nuestros contextos, ¿cierto? En estos dos grandes contextos. Hay un antes, ¿cierto? Un durante y un después. Y en la medida que somos conscientes de ello, podemos ir organizándonos nuestro espacio en nuestro contexto personal, familiar y laboral, y también entendiendo que seguramente vamos a tener que hacer ajustes. Estas situaciones, las emergencias en sí son dinámicas, fluctuantes, por lo tanto, en la medida que soy consciente en el momento actual que estoy, que es dinámico, también me permite generar y reestructurarme en los distintos planos. Tú me preguntas, ¿qué tenemos que tener presente? Acá claramente hay pilares fundamentales desde la comunicación. Qué importante es comunicarme con mi grupo familiar, con mis equipos de trabajo de manera asertiva, afectiva, ¿cierto? Sobre todo desde las emociones. Acá es súper importante comunicarnos afectivamente. Por otra parte, el acompañar. Hemos hablado de acompañar a los equipos, de generar los apoyos. Este distanciamiento físico, ¿cierto? Presencial, no signifique la desconexión total. Hoy más que nunca necesitamos conectarnos con nuestros equipos, con nuestra jefatura, con nuestro grupo familiar, el cual estamos viviendo, ¿cierto? En casa, pero también con nuestros familiares, nuestra comunidad en sí. Y desde ahí, bueno, se desprenden también otros pilares que en torno a cómo conciliar también el teletrabajo, ¿cierto? La planificación, lo que implica el bienestar, ¿cierto? Estas interacciones positivas y afectivas, en definitiva, en ambos contextos que se puedan dar. Sí, Antonieta, rescato de tus palabras un concepto y una palabra muy bonita que se ha repetido durante las últimas entrevistas porque finalmente va todo por ahí, que es la comunicación y el acompañarse, ya sea en la familia o en los equipos educativos, y también comunicar lo que están sintiendo y la realidad de cada mundo, ¿no? Porque cada hogar tiene su realidad. Y en ese sentido te lo quería enganchar con la próxima pregunta, es que yo sé que hay muchas madres, muchos padres, muchos adultos responsables, abuelitas, hermanas, a lo mejor que nos están mirando, que han tenido que enfrentar este periodo de la pandemia con niñas y niños en el hogar. Hemos hablado mucho sobre la emocionalidad de las niñas y los niños, pero me gustaría que nos enfocáramos un poco cómo este adulto tiene que abordar esta comunicación con los niños, este teletrabajo, porque es muy difícil, Antonieta, en mi caso, yo no tengo hijos, pero me acuerdo tengo un perro que de hecho anda por ahí revolteando. De repente a uno se le hace difícil este espacio de convivencia. No quiero ni pensar cómo ha sido para esta gente durante estos meses. O sea, yo los admiro, o sea, admiración profunda. Mira,
aquí tenemos que tener presente algo, un concepto clave, que es la corresponsabilidad en la crianza, ¿cierto? Desde la comunicación, pero también desde la colaboración en la crianza, ¿cierto? Porque no podemos dividir estos contextos. Hoy en día, y la verdad que a todos nos ha pasado, que yo estoy ahora en el dormitorio de mi hijo, y estoy focalizada contigo, ¿cierto? En un espacio de trabajo, en un tiempo y espacio de trabajo. Pero abro la puerta y estoy como otro mundo, con mi esposo, como muchos de nosotros. Entonces, desde aquí, el poder comunicarnos, insisto, el poder coordinarnos y esta corresponsabilidad que hemos ido evolucionando con el tiempo, ¿cierto? Con la historia de poder compartir el cuidado de la crianza de manera equitativa. Sí, es muy importante eso, Antonieta, el concepto de corresponsabilidad que culturalmente e históricamente siempre ha recaído en la mujer. Yo creo que durante los últimos años se ha tenido mucha más conciencia sobre eso y creo que la pandemia también nos ha venido a remover. Sin embargo, han salido muchas encuestas desde los medios de comunicación y que también han sido tomadas por las autoridades de gobierno en que no siempre se está cumpliendo esto de la corresponsabilidad. Entonces ahí sí pudiésemos insistir en ese tema, en la importancia de esto. Efectivamente, en la medida que nos acompañamos, nos compartimos las responsabilidades sin distinción de género, ¿cierto? También nos vamos aliviando, nos vamos quitando un estrés muchas veces adicional y sobre todo en estos tiempos tan complejos donde la incertidumbre nos va generando ansiedad y nos puede sumar otro factor no menor que un estrés también dentro del contexto de no tan positivo, ¿cierto? Entonces, aquí es súper importante el poder comunicarnos. Insisto en esta palabra, pero también expresar qué significa para mí hoy día estar conciliando, ¿cierto? Estos dos ámbitos que antes ya era un poco difícil y hoy en día obviamente que se suma mucho más, ¿cierto? Entonces, con acciones, con comunicarse y organizarse de una manera simple, compleja, el no invalidar a un otro u otra, entendiendo ya a todos los que componen la dinámica familiar, este adulto cuidador, responsable, pero también a este niño que tenemos que brindarle un ambiente, ¿cierto? Un ambiente positivo, un ambiente de confianza, cálido. Al fin y al cabo somos los adultos, ¿cierto? Que vamos con ellos dentro de esta regulación emocional, ¿cierto? De esta autorregulación, un poco moldeando desde ahí las emociones. Como les enseñamos a los niños, en definitiva, a reconocer, comprender y regular sus emociones, yo creo que hoy en día nosotros como adultos hemos tenido que regular bastante nuestras emociones, también hacer la lectura desde qué me está pasando, pero sobre todo comunicar y entender que esto no es pedir un por favor a un otro, ¿cierto? Que te ayude en una crianza, sino que es parte de la dinámica y es responsabilidad de los adultos presentes. Ahora, yo, Beatriz, disculpa, mira, delante tú decías, quizás para mí, para ti en este caso, lo comentaba, es más fácil porque estás sola. Ojo, que tanto personas que están en casa con muchos adultos, muchos niños, personas solas, también es difícil, también es complejo. Entonces, no quitarle importancia y en ese sentido, al estar conectados, al estar comunicados con las plataformas digitales que tenemos hoy en día y no sentirnos solos. Es muy importante, Antonieta, porque de por sí el encierro ya es un temazo, o sea, hemos vivido meses que no podemos salir, o si salimos tenemos que tomar resguardo, de no poder ver a la familia, no poder ir al trabajo con normalidad, no poder abrazarse, o sea, se te mezclan un montón de cosas en la cabeza, entonces me gusta mucho lo que dices, porque claro, de repente a lo mejor no, es que no tiene hija, no tiene hijo, que son parte de los prejuicios sobre la salud mental, no, que tú tienes menos obligaciones, entonces tú como que no tienes derecho a estar mal. Efectivamente, o sea, al restarle importancia y en definitiva aquí cada uno en este momento, en general en la vida, estemos constituyendo una familia o estemos solos o prioricemos de acuerdo a las necesidades que cada uno tenga, desde cómo me voy autorrealizando también. Yo creo que hay que respetarlas, hay que validarlas, ¿cierto?
y también comunicarnos. ¿Qué nos pasa con esto como que tú mencionas a veces en estos comentarios, prejuicios de porque tú no tienes hijos, estás sola, tienes más tiempo libre? No, no necesariamente. Cada uno tiene sus funciones, sus tareas, sus hobbies, o independiente de lo que tú quieras usar tu espacio. Sí, bueno, ahí también vemos la ampliación del concepto de familia, porque hay gente que vive con sus mascotas y esa es su familia. Hay gente que vive a lo mejor con sus amigos porque es de región y esa es su familia. Entonces ahí también es muy interesante el cómo se procesa también esos espacios con ese tipo de familia que ellos han escogido. Para quienes se están integrando en este momento a la entrevista, contarles que estamos con María Antonieta Guzmán Polidori, porque le estamos haciendo un homenaje a su madre, por supuesto. Ella es psicóloga de la Unidad de Clima y Seguridad Laboral de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas de la región de los lagos, y estamos conversando sobre la conciliación de familia y teletrabajo emergente en periodo de pandemia, que como lo conversamos, es algo que parece que se vino a quedar al menos por un ratito más. Antonieta, cuando decimos teletrabajo emergente, ¿a qué se refiere y cómo entenderlo? Porque claro, teletrabajo, pero teletrabajo emergente. Claro, mira, entender que el teletrabajo o trabajo a distancia es un tipo de flexibilidad laboral. Estamos desde ahí, ¿cierto? Sí. Y ahora se aprobó la ley, ¿cierto? Pero en definitiva, antes, la situación actual de crisis, de emergencia, llegó mucho antes que se aprobara esta ley, por lo tanto, nosotros como institución o pública, o también otras organizaciones, empresas en definitiva, adoptamos de manera emergente, entendiendo que es una situación temporal, circunstancial, ¿cierto? Esta modalidad, esta flexibilidad de trabajo, que simplemente es una forma o alternativa que nos permite realizar nuestro trabajo fuera de los límites físicos y o temporales. De un día de trabajo común, estándar que teníamos seguramente antes de esta crisis sanitaria. Sí. No, dele, por favor. Cuando es un tema súper importante, fíjate, Beatriz, porque los encuentros que nosotros en general hemos estado haciendo como profesionales en las distintas plataformas, con nuestros equipos de trabajo, pero en definitiva es súper importante el que entender en qué es el teletrabajo, ¿cierto? Y cómo conciliarlo. El teletrabajo emergente, desde cómo vamos a realizar nuestro trabajo, desde dónde lo vamos a realizar, y del dónde, claro, porque hoy día, imagínate, lo comentaba, estoy en el cuarto de mi hijo, mañana puedo estar en el comedor, porque son los espacios y la realidad que tenemos, ¿cierto? Y también cuánto vamos a trabajar, y aquí en el cuánto es donde implica cómo nos organizamos, cómo nos planificamos, cómo nos comunicamos con nuestros niños y niñas, independiente de las edades, ¿cierto? Cómo nos vamos a organizar en el día, con las distintas labores, responsabilidades, tanto de nuestros niños como nosotros los adultos. Antonieta, eso es muy interesante y quizás ya para ir cerrando y darle como algo más redondito a esto, que si nos puedes ayudar a ver cómo conciliar todo este proceso del teletrabajo emergente, porque ahí tú le das en el clavo algo y es el tema, por ejemplo, de los horarios. A mí me ha pasado muchas veces que leo, por ejemplo, lo que me pasó, que de hecho mi jefa me dijo, no lo hagas más porque te tienes que cuidar tú, tienes que cuidar tu salud, porque le respondí un correo después de las 11 de la noche y que me retó, pero me retó para bien, porque me dijo, eso te hace mal finalmente, porque no te deja descansar y no te deja separar tus espacios entre el ámbito personal y el que estás teniendo en tu casa con el laboral. Pero, Antonieta, es que cuando estás en la casa se te hace tan difícil. Entonces, si nos pudieras dar herramientas y consejos a cómo seguir conciliando este proceso dentro del hogar. O sea, acá es súper importante, Beatriz, definir los horarios de conexión laboral y de desconexión. Y aquí hablamos de una temática súper importante a nivel institución, ¿cierto? Desde el autocuidado y el cuidado de equipos o cuidado colectivo, y que también lo podemos traspasar también o traspolar a los cuidados como familia. Claro. Importante consensuar con los equipos de trabajo cuáles van a ser estos horarios
qué día nos vamos a conectar, ¿cierto? ¿Qué temas vamos a trabajar? Y que tiene que ver un poco cómo vamos a organizar y planificar nuestras reuniones virtuales, ¿cierto? Pero también esta organización con la familia. Por ejemplo, acá yo te cuento mi realidad, les cuento mi realidad. En casa, a mi hijo siempre en la mañana, sus clases conectados. Entonces yo, hijo, ¿cómo vas con tu responsabilidad? Muy bien, mamá, ahora me meto, no sé, voy a entrar a la clase de inglés. Perfecto. Pero en la tarde, cuando la mamá, él sabe que en las tardes, cierto horario, la mamá está centrada y focalizada En el trabajo. 100% su trabajo, focalizada, entendiendo que también hay otro adulto que lo acompaña, ¿cierto? Entonces, él cuando ve que yo me desconecto, cierro el notebook, me dice, mamá, ¿terminaste con tus responsabilidades? Entonces, son ciertas, efectivamente, ciertas rutinas, acuerdos y también conversaciones, porque para nuestros niños y niñas también es curioso vernos trabajar, ¿cierto? Quizás a muchos de ustedes al principio les sucedía que venían nuestros hijos, estábamos conectados en una reunión y se asomaban, querían mirar quién estaba, con quién estabas hablando. Efectivamente, desde la curiosidad, que es inevitable, ¿cierto? Entonces, en la medida que le brindamos el espacio, que observe, hacerlo parte también de, y explicarle con palabras muy sencillas, ¿cierto? Muy simples. Ahora, cada día es distinto, claramente. Hoy día podemos estar definiendo, insisto, horarios, tiempos, acuerdos con nuestros equipos de trabajo, con nuestro entorno familiar. Seguramente mañana vamos a tener que ordenar y reestructurar, ¿cierto? Pero sí la importancia de aquí y no restarle a que tenemos que tener los espacios de desconexión. Tenemos que tener los espacios tanto en las dinámicas familiares para conectarnos desde otro foco, ¿cierto? Desde el jugar, ¿cierto? Desde el divertirnos, desde la dinámica familiar, pero también personal, desde el autocuidado, ¿cierto? Qué importante es el autocuidado. Sí, desde el autocuidado, entendiendo desde una alimentación saludable, desde realizar. Mira, muchos han dicho, es importante hacer ejercicio, hacer deporte. Si tú no tenías eso incorporado anteriormente, difícilmente lo puedas incorporar. Siempre es una opción. Pero hemos descubierto en estos espacios que hemos tenido con equipos de trabajo, con familias, tantos talentos, tantos hobbies, tantas actividades que por ahí, por falta de tiempo, habían abandonado y hoy en día la están recuperando, la están volviendo a hacer. Y eso en la medida, cualquier actividad, cualquier hobby que a ti te guste, que a uno le guste y que te permita disfrutar y desconectar, va a estar bien. Yoga, meditación, mindfulness, ejercicio, jugar a los Legos Minecraft, yo juego conmigo. Eso. Entonces, es un espacio que a él le gusta y que también permite interacción conmigo, con la mamá, con el papá, en definitiva. Interesante eso, Antonieta, y quizás ya para ir cerrando, no comparar la realidad de uno, que quizás pasa muchas veces, como decías tú, ya a mí no me gusta hacer ejercicio, pero me gusta ver que todo está saliendo toda la gente a trotar. No es necesario hacer ejercicio quizás, a lo mejor leer, hacer yoga, bajar la autoexigencia también, que finalmente nos hace súper mal, sobre todo en estos tiempos. De ahí tú tocaste un tema súper importante desde el autoexigirse. Yo creo que estos son los tiempos donde hay dos conceptos, fíjate, que me gusta mucho reforzar, que el ser compasivo con las organizaciones, con nuestros espacios de trabajo, con nuestras jefaturas, con nuestras instituciones en sí, pero también autocompasivos, desde el reconocer que todos ha sido una situación nueva para todos, que requiere, es un desafío, pero también oportunidades de aprendizaje, ¿cierto? En donde tenemos que valorar y reconocerlo, el esfuerzo que hemos realizado, en conciliar también estos dos ámbitos, el valorar también, el reconocerse desde los recursos tanto personales, desde los recursos, habilidades, también desde la gestión del ámbito del trabajo, y es aquí donde resalto el ser generoso con uno mismo y con los otros, ¿cierto? En el sentido de, ha sido difícil, pero todos estamos haciendo el mejor esfuerzo para conciliar y llevar esto de la mejor manera.
Miren, y con esta bonita conclusión de Antonieta, entonces cerramos la entrevista de hoy. Agradezco nuevamente que hayas estado junto a nosotros, Antonieta. Estas cápsulas han sido muy importantes. Hemos recibido una muy buena retroalimentación de quienes las ven, porque entendemos y ellas también entienden que los procesos de autocuidado y de salud mental son muy importantes, no se tienen que dejar de lado. Y como lo hablamos a través de esta entrevista, ahí el factor comunicación, ya sea a nivel familiar y a nivel de trabajo, es muy, muy importante y fundamental. Así que te agradezco nuevamente que hayas estado junto a nosotros a la distancia, pero tan cerca al mismo tiempo. Así que si quieres dejar algún mensaje o palabra a la despedida, por favor, te cedo el espacio. Simplemente, Beatriz, bueno, agradecer e invitarlos a todos a ver esta situación, esta crisis, esta emergencia como un desafío y oportunidad. Oportunidad como familia, como equipos de trabajo, oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, con aciertos y desaciertos, con temor, es cierto, pero también con la actitud y la valentía y con aprendizajes previos que hemos tenido como comunidad, como sociedad, como país, de que frente a situaciones de crisis o emergencia hemos salido adelante. Y esto es un mensaje esperanzador que también vamos a salir de manera victoriosa de esta crisis que estamos atravesando actualmente. Sí, bueno, Antonieta, te mando un abrazo, que estés muy bien, por supuesto, un abrazo para ti y tu familia y agradecer nuevamente a todas las personas que estuvieron conectadas mirando esta cápsula, comentarles que queda guardada en YouTube, también en Facebook, acá en la misma página y también después la subimos al resto de las redes sociales, así que la pueden repetir las veces que quieran. Antonieta, un abrazo gigante y muchas gracias. A ti, Beatriz, gracias. Chao.